los Corintios, que el apóstol Pablo escribió, ¿cierto? Bueno, sabemos que estamos viviendo descuentos como podemos mirar este mundo, sabemos que están pasando cosas muy rápido y eso le da fidelidad a Dios en cuanto a que su palabra no vuelve vacía, que su palabra se cumple. Jesucristo dijo que no pasará, ¿cierto? Pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Dios ha trazado un plan y se está cumpliendo delante de nosotros. Y tenemos esperanza bienaventurada que habla en Tito de que en cualquier momento nos vamos de aquí. Y eso es la esperanza que nos mantiene. No sabemos sabemos qué cosas van a pasar, pero no sabemos de la venida de Jesús, que puede ser en cualquier momento. Mientras tanto, nosotros seguimos en fidelidad a Dios, aprendiendo de su palabra, porque Él tiene un mensaje para nosotros. Pablo escribió esta carta desde Macedonia, porque él está preocupado por la iglesia. Su integridad como pastor está siendo atacada y los falsos maestros se han instalado en la iglesia tomando autoridad sobre ellos. Han intentado desacreditar al apóstol Pablo, pero como vimos en la primera carta, Pablo quiso corregir, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, problemas que estaban en la iglesia y que aparentemente se estaban acentuando con el pasar del tiempo. Ya sabemos ya que estaban divididos por líderes, ¿cierto? Unos admiraban a Pablo, otros admiraban a Pedro, otros a otros líderes, y eso creó un problema en la iglesia, porque seguramente cada uno defendía a su líder, quién era más inteligente, quién sabía más, y eso creó división, estaban divididos. Pablo les dice que no les pudo escribir a ellos con un tenor, ¿cierto?, o con una altura de miras, porque cuando se enteró de lo que estaba pasando, se dio cuenta que de verdad eran niños todavía, y aún tenían conductas que eran carnales, y él las identifica en esta primera carta. Por lo tanto, como pastor, él está preocupado de que la siembra que él hizo pueda dar el fruto. Y ese es el corazón de ciertos de los pastores que aman la obra de Dios. Que cada hijo, cada hija, ¿cierto?, cada hombre o mujer que llega a los pies de Cristo pueda, ¿cierto?, alinearse con los principios de Dios y su vida comienza a meter fruto. Pablo estaba preocupado, entonces le dice, no les pude escribir como a hombres maduros, sino como a carnales, porque intentan racionalizar las escrituras como hombres sin el Espíritu de Dios. Y les puedo decir que el único que es capaz de entender las profundidades de Dios es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo actuando en la vida de un creyente, no podemos entonces entender el propósito y plan de Dios en nuestra vida por las escrituras que Él nos ha dejado. Y continúa el apóstol Pablo diciendo que estaban peleados, estaban divididos, tenían un problema de exceso de libertinaje, estaban, ¿cierto?, con la Santa Cena había una conducta que era sumamente irreverente, ¿cierto? Y eso pasaba porque de verdad no habían entendido a cabalidad el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, les daba lo mismo, era un rito más dentro, ¿cierto?, de aquello que ellos ya habían recogido en su vida anterior porque estaban acostumbrados, ¿cierto?, a la vida en los templos paganos, donde celebraban ritos. Entonces, tal vez para ellos un rito más no lo asimilaban a la medida de lo que Dios quería que ellos entendieran cabalmente. Entonces lo asociaban a eso, pero no era un rito más, era una celebración, una conmemoración de un acto donde se recordaba ese tiempo en que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y continúa el apóstol Pablo en el último capítulo, dice, capítulo de 1 Corintios, les dice que les va a enviar a Timoteo. Por favor, le dice, trátenlo bien, no le echen la caballería encima,
trátenlo como un hombre de Dios porque es su pastor. Y Pablo entonces escribe esta carta porque de verdad el trabajo que hizo con todo el corazón, que quiso ir a hacer Timoteo, no dio el fruto porque la gente lo menospreció y menoscabó la autoridad porque él era un pastor. Pero como era joven, no lo recepcionaron. Y como había gente ya vieja en el Evangelio ahí, ¿cierto? Entonces impusieron su antigüedad, su experiencia, por sobre lo que este joven pudiera enseñar. Y una cosa que podemos aprender aquí, que podemos aprender la palabra de Dios cuando se enseñara de un joven y un anciano, porque es la palabra que viene de Dios, es la palabra de Dios, no es un invento del hombre, es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios fluye, ¿cierto? Es verdad y es espíritu. La verdad cambia nuestra perspectiva de la vida, pero el espíritu transforma nuestro corazón. Y cuando no sucede eso, entonces solamente estamos a un nivel de racionalizar la escritura y nos vamos por ahí. Entonces no podemos entender las cosas de Dios porque el hombre natural, cuando llega a ese punto, no puede entender la cabalidad del plan de Dios. Y pasa también con algunos cristianos que dejando la oración, dejando la contemplación, la meditación, ¿cierto? Solamente se entregan a una búsqueda racional. Y cuando su vida entonces se ve apretada por situaciones, no pueden discernir porque no han dado la oportunidad que el Espíritu Santo ilumine esa palabra en sus corazones para que ellos puedan entender en profundidad el plan de Dios a su vida. Y aquí nos encontramos con esta segunda carta que está siendo menospreciado, ¿cierto? Vituperado, su apostolado. Pablo ya escribió en el capítulo 1, el versículo 1, cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo no se llamó a sí mismo ni inventó esta posición, ¿cierto? Ni tampoco él vivía de títulos y de honores. Él está diciendo, expresando una verdad que está inspirada por Dios. Él es un apóstol, es un enviado con un propósito específico, ¿cierto? Para ayudar a la gente, para compartirle. Dice que es la voluntad de Dios, el plan, el propósito específico de Dios para la vida de forma cabal es ese, que él sea tomado de su vida antigua, transformado y sea enviado ahora a predicar la palabra de Dios. Y con Timoteo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en la calle. Así que Pablo es apóstol, no porque un hombre lo haya dicho, sino porque Dios, por su plena voluntad, lo llamó para hacer este trabajo. Hoy día no existen apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. De ahí en adelante está como el espíritu del apostolado, en el sentido de que los misioneros podrían ser hoy día, porque el concepto de apóstol es uno que es enviado por Dios. Los misioneros hoy en día son enviados, ¿cierto?, por Dios, pero la iglesia juega un rol sumamente importante porque los anima, los soporta económicamente, ¿cierto?, y los apoya en todo eso. Entonces, en cierta forma, un misionero podría ser, pero apóstol, en términos como la Escritura dice, ya no existen porque los apóstoles nos dejaron un legado que fue las Sagradas Escrituras. Por medio de ellas, entonces nosotros aprendemos todo el plan de Dios. Así que comienza aquí en el capítulo 2, versículo 1, pero voy a leer el versículo 24 para darle contexto al versículo 1. Dice el 23: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Lo habían acusado de esa dualidad, ¿cierto?, de ánimo, que decía sí, pero era no, y no, pero era sí. Él dijo que no, que su sí era sí, y que todas las promesas, como Dios las dice que son ciertas, y su palabra también es de una sola línea. Jesucristo dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Por lo tanto, Pablo se pone en esa línea diciendo que no es un hombre que tiene dualidad de pensamiento o de decisiones. No es un hombre que es ambivalente, que un día dice una cosa y el otro día dice otra. Entonces Pablo dice: más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía. Él quería ir, pero quiere esperar porque él espera un resultado en la vida de ellos. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los falsos maestros estaban apoderándose de la fe de las personas, tenían control
sobre sus vidas. Y sucede esto también hoy en día. Vemos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos líderes que toman control sobre la gente, sobre sus vidas, sobre sus actos financieros, sobre sus familias, sobre sus hijos. Ellos dicen lo que tienen que hacer, cómo vestir, dónde ir, no ir. Entonces, prácticamente, esto transformaron en la vida cristiana en algo sectario. Cuando vemos que el evangelio trae libertad, yo puedo tomar una decisión, ¿cierto? Yo puedo venir a la iglesia con corbata y nadie tiene que decirme nada. Alguien puede venir con short y polera y está bien, porque es la libertad de Cristo nos hizo libres. Pero en esa libertad que tenemos que servir a Dios en espíritu y en verdad. Pablo no toma control sobre la vida de ellos, porque él está preocupado por su bienestar espiritual. Él está preocupado como pastor de que ellos estén dando fruto en su vida cristiana y siendo testimonio en sus casas, en sus familias, en sus barrios, donde ellos trabajan, mostrando que ellos han cambiado de vida. Entonces Pablo dice, nosotros no tomamos control de sus vidas, porque él como pastor les enseñó que cada uno tiene una relación personal con Dios. Yo no necesito, ¿cierto?, que esté constantemente diciéndome qué decir, porque en esa libertad, ¿cierto?, tengo la dirección de Dios y la guía del Espíritu Santo. Y en la iglesia, en la congregación, tomamos los parámetros de Dios y los ponemos sobre nuestras vidas para que ellas sean los que regulen todo lo que nosotros podemos hacer. En ese sentido, no tenemos control sobre nadie, porque cada uno tiene una relación personal con Dios. Cada uno debe buscar esa intimidad con Dios. Y en esa libertad, ¿cierto?, nadie es dueño de nadie, solamente Jesucristo, nuestro Señor. Dice, no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, el propósito de Pablo no era tomar control de sus vidas, sino darles las directrices por la palabra de Dios, para que ellos sean felices, para que ellos puedan disfrutar de la cristiana. Hoy día podemos encontrar iglesias donde es una carga ir a la iglesia, porque saben que les van a exigir que tienen que hacer esto, que tienen que vestir de una forma, y los obligan a dar dinero, ¿cierto? Y están tomando, ¿cierto?, todo este control sobre sus vidas. Y en vez de enseñarles que ellos tienen que disfrutar su relación con Dios, uno puede estar feliz, tener el gozo, ser probado al mismo tiempo, estar enfermo, pero uno tiene esa libertad para vivir delante de Dios, mostrando cierto ese gozo. Me encanta cuando Pablo usa la carta a los filipenses y es la carta del gozo. Nos enseña a estar gozosos en todo tiempo. Entonces Pablo no quiere tomar control, pero nos enseña para que ellos puedan tener el gozo de ser cristiano. Es decir, que nadie pueda tomar control de mi vida, que nada del mundo pueda tomar control sobre mi vida, que yo pueda experimentar esa libertad profundamente y sentir el gozo de tener esa unidad con Dios que me da el Espíritu Santo. Si no, entonces yo, esa visión de lo que el pastor aquí, Pablo, está enseñando, entonces necesito ir a la palabra para descubrir lo que Dios desea de mi vida, que esté gozoso, que esté firme en Cristo. Entonces comienza el capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza. El primer viaje que hizo el apóstol Pablo lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 18. Estuvo 3 años allí predicando la palabra de Dios. Esa fue la primera visita. La segunda visita, a la cual no tenemos registro, Pablo, ¿cierto?, va a ellos, pero quedó sumamente conmocionado y triste. Entonces, ahora en la tercera visita, él quiere ir, pero no experimentar lo que vivió en su segunda visita, cuando estuvo entonces entristecido por lo que vio. Él, ¿cierto?, dice, uno edifica, pero Dios da el crecimiento. Pablo sembró, Pablo edificó junto, ¿cierto?, a Aquila, que estaba allí predicando la palabra de Dios, el gozo. Y eso cuando uno puede ver en la iglesia, cuando alguien llega, se convierte a Cristo, está feliz, lo único que desea es conocer la palabra, estar con los hermanos, ¿cierto?, saber de Dios y todo eso. Pablo vio eso en ellos y como pastor estaba feliz porque además el Espíritu Santo estaba sobre sus vidas. Entonces algo estaba pasando, pero ahora cuando fue, vio algo totalmente distorsionado,
tuvieron una comprensión totalmente rara de la vida cristiana, porque se dejaron influenciar por estos falsos maestros. Entonces, cuando eso sucede, o muchas veces con nuestra propia convicción que empezamos a tomar del mundo, y eso quiero decirles que el mundo no nos puede a nosotros enseñar cómo ser cristianos, porque el mundo está bajo el poder del maligno. Nosotros tenemos que aprender de Dios, de su palabra, y eso tiene que tenernos contentos. Y cuando perdemos ese sabor, ese gusto de que la palabra de Dios es todo para mí, entonces comenzamos a mirar lo que el mundo puede darnos. Y ahí hay un error. ¿Por qué? Porque abrimos la puerta para que Satanás nos comience a engañar y a seducir con cosas que realmente no son ciertas. Y ustedes saben que Satanás es experto en hacer brillar luces y cosas para que nosotros nos desviemos de Cristo Jesús. Pablo quería ir no con tristeza, quería ir con gozo, como un pastor. Una de las cosas que me encantan del apóstol Pablo, que era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, cuando él se propuso ir a Corinto nuevamente por tercera vez, él seguramente estuvo en oración, pidiendo sabiduría a Dios para que él lo guiara, ¿cierto? Y fue el momento perfecto. Fíjense que en Hechos 16, del versículo 7 al 10, hay una historia cuando el apóstol Pablo está en un viaje misionero y él está queriendo ir entonces de una ciudad que se llama, un pueblo que se llama Misia a Bitinia. Él estaba en una intensidad tan profunda de la predicación, estaba convocado con sus ayudantes solamente para llevar la palabra de Dios de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, entraba a las sinagogas, él quería que todos conocieran a Cristo, porque era el mandato que Dios le dio. Y cuando quería ir a Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, no puedes ir ahí, no puedes ir ahí. El Espíritu Santo le mostró una visión a un varón macedonio que le decía, pásate para acá, ven a ayudarnos. Entonces, dice el apóstol Pablo, e inmediatamente nos dispusimos y zarpamos para Macedonia. Entonces podemos ver que en todo el actuar del apóstol Pablo, él estaba dirigido y guiado por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo le decía que no, a veces lo orientaba, ¿cierto? Y le decía, ven a este lugar. Entonces él esperaba en Dios. Entonces, cuando él toma decisiones de ir a un lugar, él no es porque simplemente lo resolvió en un papel o en una carta. Él simplemente oraba y decía, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender, porque Santiago 4:15 dice así, en lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. ¿Qué significa esto? Que debemos planificar presentando nuestros planes a Dios para que Dios nos apruebe. Muchas veces hemos tenido fracasos, hemos tenido problemas, porque son nuestros propios planes, no están en el cuaderno de Dios, en la pauta de Dios. Entonces, debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Si el Señor quiere, iré a esto. Si el Señor quiere, ¿cierto? Pero una de las cosas es que no tengo que darme solamente en eso, porque el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, ¿cierto? No temas ni desmayes. Entonces, hay una acción de parte de Dios, que es un plan que Él tiene diseñado, ¿cierto? En una pauta, pero también yo tengo que ir y ser valiente y esforzarme en las cosas que Dios, ¿cierto? Me está guiando. El Salmo 27:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Esas son verdades que vienen de las Escrituras. Entonces, uno tiene que saber cómo las va a recepcionar y cómo las va a aplicar a mi vida. Si yo quiero, entonces, la bendición de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios, entonces tengo que creer a Dios y tomar esa Escritura a mi propia vida. Porque aunque fueron escritas, ¿cierto? 2500, 3000 años atrás, son vigentes porque la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Entonces, cuando nos dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Pablo confiaba su vida, su camino, sus planes, todo en las manos de Dios. Y él quería ir a Corinto porque él estaba preocupado por eso. Él quería que los hermanos allí pudieran resarcir esa situación. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo, cuánto más en la vida del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, del versículo 38.
podemos ver al propio Señor Jesucristo en la plenitud de un hombre, ¿cierto?, siendo guiado por la plenitud del Espíritu Santo. Un hombre que estaba, ¿cierto?, lleno del poder de Dios, porque vivió como 100% como hombre, para mostrarnos el camino a nosotros. Porque en las Escrituras, en el libro de Hebreos, dice que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Y dice aquí en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo sabía perfectamente eso. Y al mismo en Juan 9:31, si pueden buscar, el Señor Jesucristo dice esto. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, podemos ver aquí que tenemos dos caminos como cristianos. O nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestra propia convicción, a nuestro propio futuro diseñado, ¿cierto? Que no tiene nada de malo en hacer eso. O entregamos todo lo que he planificado y lo presentamos delante de Dios. Porque aquí se encomienda al Señor tu camino, pero aquí el Señor Jesucristo dice en el versículo 31 que Él nos oye. ¿Cuándo? Cuando somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad. Y hacer su voluntad es caminar por su palabra cada día. Me encantó un texto que encontré el otro día, que lo compartí en el WhatsApp, que decía, si este día no comenzamos con Cristo, entonces no es un buen día. Es importante empezar con Cristo y irnos a dormir con Cristo, levantarnos con el Señor Jesús. Eso es en toda la vida. Los cristianos del primer siglo respiraban, vivían. Ellos tenían en común todas las cosas, compartían el pan, la comunión, las oraciones, todo. Su vida era Cristo. Porque Jesucristo, en cierta forma, empleando un término, ¿cierto?, les reventó, porque les cambió su vida desde su vida religiosa, que era frustrante, era encadenante, a una vida de libertad. Y experimentar la libertad. Fueron libres en Cristo. Entonces, eso es lo que querían. Además que podemos ver que había una constante en la vida de ellos, en los primeros libros del libro de los Hechos. Cuando dice que eran todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un rol de preponderarse en la vida del creyente, del cristiano, de la cristiana. Sin el Espíritu Santo no tenemos guía, no tenemos dirección. Jesucristo dijo, cuando Él venga, Él nos guiará, Él nos guiará. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Él nos guía cada día. Tenemos entonces, como cristianos, ¿cierto?, la oportunidad de entregarnos a esa guía. O seguir como estamos y seguir frustrados. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pablo entregaba todos sus deseos a Dios. Por eso que él dice aquí en 2 Corintios 1, esto determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Seguramente Dios te dijo, espera, no vayas todavía, porque las cosas no están bien. Y el versículo 2 dice, porque si yo os contristo, dice aquí, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien yo contristé? Entonces está escribiendo como padre, como papá espiritual, preocupado por ellos. Tiene que corregirlos, tiene que animarlos, tiene que exhortarlos y consolarlos, que son los tres principios de la profecía. ¿Se recuerda en 1 Corintios 14? Animar, consolar, exhortar. Por lo tanto, él tiene que corregirlos y disciplinarlos también. Ahora que todavía pueden cambiar. Porque muchas veces cuando un hombre o una mujer se aferra, ¿cierto?, a una visión del cristianismo así a medias, entonces cuando pasa el tiempo es difícil corregirlo. Es difícil que se vuelva atrás. Es como un árbol que empieza a crecer y se enchueca. Entonces, ¿qué hay que hacer? A veces Dios viene y corta para que surjan nuevos frutos. Entonces Pablo tenía que disciplinarlos. Entonces Pablo dice, si yo os contristo, tengo que ir, porque tengo que tomar decisiones, tal vez disciplinarlos, corregirlos, pero eso es bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque están viviendo entonces al camino, centrándose en la palabra de Dios. Ustedes saben que el principio de la reingeniería es tomar una empresa que está hecha risas
y nuevamente volver al principio. Eso es lo que hace un ingeniero. Y en ese proceso de ingeniería tiene que despedir gente, cambiar procesos, ¿cierto? Distribuir los dineros, etcétera, hacer todo un cambio en la vida. Porque cuando esta empresa nació, cuando una empresa familiar nace, están todos animados, ¿sí? Están vendiendo, les está yendo bien, ¿cierto? Tienen contacto, hay flexibilidad, están todos preocupados. Pero cuando la empresa empieza a ponerse rígida, tensa, entonces ya pierde esa flexibilidad. Entonces es necesario volver al principio. Eso es lo que hace un ingeniero en la reingeniería. Es lo que hace Dios muchas veces para cambiar nuestras vidas, porque no podemos rígidos, tensos. Y Dios entonces viene a nosotros y nos corrige. A veces toma decisiones que son importantes. Nos quita algo que a lo mejor nosotros teníamos o cierra puertas. Entonces Dios comienza a llamar nuestra atención. Pablo, como pastor, como padre, como un amigo, ¿cierto? Estaba interesado que ellos entendieran eso. El versículo 3 dice, y esto mismo escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que me debiera gozar, confiando en vosotros, todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces Pablo no quería llegar triste, quería que cuando llegara fuera un reencuentro en Cristo, un reencuentro en el Señor. ¿Qué satisfacción es eso para él como pastor? El poder llegar y no ver lo que encontró cuando fue por segunda vez, sino volver y que todos estén caminando hacia la verdad. El Evangelio de Juan dice, me alegro que todos están caminando en la verdad, dice. Y es Dios. Dios está feliz cuando caminamos bajo sus principios. Y muchas veces a algunos de nosotros nos cuesta más, a otros menos. Pero cuando ponemos nuestro corazón delante de Dios y buscamos su guía, Dios nos va a ayudar. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días. El versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y aquí es como Pablo hubiera abierto su corazón, hubiera abierto su pecho y le muestra su corazón. Y les dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que tengo. Esta es la imagen, el corazón de Pablo hacia ellos. Los amaba tanto. Hoy día podemos ver, ¿cierto?, muchos líderes que se enojan con la gente, como pensé cuando se enojó en el desierto. Se enojan con la gente porque no viene a la iglesia, en vez de estar preocupados y orar por ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Se fueron al mundo, quizás donde están, y no les interesa. Entonces comienza a sacar ideas que uno tiene. Entonces, Pablo no era así. Pablo era un hombre que se preocupaba y los amaba profundamente. Por eso él muestra aquí el corazón. Pero fíjense que le dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón, él estaba atribulado. Tenía una carga. Él oraba por ellos cada día. No solo por los corintios, por los filipenses, los de Berea, los de Asia Menor, los de Galacia, los de Colosas. Imagínate, Pablo tenía una agenda de oración, pero altísima. Pero tiene tiempo para decirle que los ama. ¿Cuántos pastores desde el púlpito usan la Biblia para golpear a la gente? Para asustar a la gente. Cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros, ¿cierto?, el liderazgo de la iglesia debe animar y consolar a la gente, ayudarlos. Si usted hubiera sido Moisés en el desierto, o tal vez yo, a lo mejor hubiera tirado la esponja al principio. Bueno, Moisés le dijo, yo no sirvo. No soy hasta cazador, le dijo, yo no puedo ni siquiera hablar. Le dijo, muy bien, vamos a dar por mano. Y en el desierto, ¿cierto?, tuvo una problemática con la gente, oposición, pero, ¿cierto?, igual nos amó. Al final sí, golpeó la roca, no debió haberlo hecho, pero hay que estar ahí para decirlo.
porque a nosotros a lo mejor le hubiéramos puesto una dinamita. Pero Pablo aquí muestra el corazón que él amaba a la gente, él estaba con la gente, él quería que ellos crecieran. Pero estaba preocupado que los falsos maestros estaban allí, ¿cierto?, sobre ellos para destruir el trabajo de ellos. En Hechos 20, 29 y 30, si buscan conmigo, Hechos 20, versículo 29 al 30. Pablo está realmente preocupado porque los falsos maestros estaban influenciando tan potentemente la vida, pero podemos ver aquí cuando Pablo escribe, cuando se despide de los pastores de Éfeso, él se va, ¿cierto? Entonces él les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordadnos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo estuvo 3 años en Éfeso y 1 año y medio en Corinto. Pero su preocupación es que estos de la propia gente se iban a levantar falsos maestros. Podemos ver la historia de la iglesia en estos últimos 100 años. Que de las propias congregaciones se han levantado hombres para arrastrar a la iglesia a doctrinas falsas y a prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Lo podemos ver, se recuerdan en Jim Jones, el hombre que era de las asambleas de Dios y que arrastró casi 1000 personas a la mañana francesa y en un acto desesperado que hizo, los asesinó a todos, obligándoles a cometer suicidio, tomaron cianuro. Murió un senador americano cuando vino, ¿se recuerdan la historia? Entonces se levantan hombres perversos para arrastrar, les vendió la idea que ahí estaba el paraíso, pero no es así. Hoy día les venden otras cosas, como que van a ser ricos si son cristianos, pero eso es una herejía, eso no es así. Entonces Pablo estaba diciendo que ellos tenían que estar preocupados, ¿cierto? Estaban preocupados por sus vidas. Y fíjense que no hay nada nuevo bajo el sol, dice en el libro de Eclesiastés. Si buscan en Jeremías, si buscan en el libro de Jeremías, el capítulo 23, el versículo 25, mira lo que Dios dice por el profeta al pueblo de Israel. Israel estaba descarriado. Israel iba a ser llevado a un cautiverio. Jeremías lo estaba diciendo de muchas formas, usó palabras, usó símbolos, como el yugo que se puso en el cuello y se dio vueltas a la plaza y le dijo: Israel, 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 así van a ser con ustedes. Venía a Babilonia, se los iba a llevar y los iba a deportar a Babilonia por 70 años. Pero mira lo que dice Dios aquí, por medio de Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre. Porque había un profeta que se llamaba Elías, decía: paz, paz viene de Dios, paz viene de Dios. Y Jeremías decía: Israel, en el juicio. Entonces Dios le dice, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Hoy día lo podemos ver en pleno siglo XXI. Muchos pastores dicen: el Señor me dijo, tuve un sueño, ¿cierto? Haz esto, haz aquello. Pero son mentiras que vienen de su corazón, no vienen del Espíritu Santo. Por eso que mencioné al principio la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo, porque nos conduce a Cristo. Jesús dijo: Él hablará de mí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Por lo tanto, el cristiano debe depender de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante que nos congreguemos, aprender el plan de Dios, lo que Dios desea para nuestra vida. Y cuando exhortamos, cuando animamos, ¿cierto? Cada uno tiene que recoger la parte que Dios está hablando en su vida. Entonces debemos ver como ayer, como hoy, sucedía exactamente lo mismo.
Si ahora volvemos a 2 de Corintios, el capítulo 5 al versículo 11, Pablo va a dar un giro. Va a tratar el tema del perdón. Una de las cosas tan difíciles a la vida de los cristianos, el perdón. Especialmente al hombre que había pecado. ¿Se recuerdan en 1 Corintios 5? Cuando Pablo dice, yo digo que a ese perverso lo tomen y lo saquen de la iglesia, que sea entregado a Satanás. Ese hombre que había cometido insectos, se había acostado con su madrastra y estaba en la iglesia, decía que era cristiano. Entonces, el apóstol Pablo toma la decisión, los líderes de la iglesia no habían hecho nada. Entonces, ahora sucede que ese hombre se arrepintió y el apóstol Pablo entonces va a hablar del perdón. Es interesante que mucha gente se sostiene a sí mismo, ¿cierto? Basado en su práctica de cosas buenas que hace, de obras. Pero eso no en realidad no impresiona a Dios. Jesucristo dijo en Juan 3:75 que nos conocerían porque nos amamos unos a otros y amamos a los hermanos. Si tú miras, por ejemplo, las sectas de los testigos de Jehová, a las personas las expulsan y si la ven en la calle, cruzan al frente, no les miran la cara, los colocan en una condición de payas. Pero en el cristianismo nosotros hemos observado lo mismo, porque muchos cristianos se colocan en la condición de juez y muchos aquí estaban condenando a este hermano. Entonces Pablo le va a decir que ellos tienen que perdonar, que tienen que amar, porque amar es perdonar y perdonar es olvidar, conforme a las Escrituras. En el versículo 5 dice aquí el apóstol Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Entonces, cuando un pecado, ¿cierto?, es tan visible, tan ostentoso, ¿cierto?, tan ruin como lo sucedió aquí, entonces toda la iglesia se afecta, pero ellos no se habían afectado. En el Antiguo Testamento, cuando recordemos que el pueblo de Israel viajaba como tribus, había unidad, eran una familia. Entonces, cuando el pecado afectaba el campamento, ¿saben? Tenía dos posibilidades, dependiendo del tipo de pecado. O se arrepentía y hacía un acto, ¿cierto?, de contrición, iba al sumo sacerdote, presentaba un sacrificio, un holocausto para el perdón de pecados, y era recibido en la comunidad. Pero cuando su pecado era letal, ¿qué hacían? Lo tomaban, lo sacaban fuera del campamento, ¿y qué hacían? Lo apedreaban. ¿Por qué? Porque menoscababa toda la integridad y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. ¿Se recuerda cuando Josué fueron y destruyeron? Dios destruyó Jericó. Dios les dijo, no tomen nada, no necesitan nada, porque yo les voy a dar todo. Pero Acán tomó una alfombra, tomó un oro y los escondió en su campamento. Y cuando Israel salió a pelear, empezaron a perder las batallas, empezaron a morir. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Josué, hay pecado en este campamento. Entonces detuvieron, ¿cierto?, el ir a la guerra y empezaron, ¿cierto?, a orar y buscar, y Dios les mostró un tribu, una familia, ¿cierto?, una tribu, el campamento, la familia, una persona. ¿Qué hicieron? Tomaron acá y lo trajeron. Le dijeron, ¿por qué tomaste el tema? No sabía que Dios dijo que no había que hacer. Y se entusiasmó porque vio oro, vio cosas hermosas. Y muchas veces a nosotros los cristianos, puede que el mundo nos muestre oro, nos muestre cosas preciosas, cosas que nos pueden, ¿cierto?, dar seguridad, ¿cierto?, y pueden impactar el aspecto financiero de nuestra vida, o por tener algo que realmente antes no pudiéramos tener. Pero Dios, ¿qué hizo? Tomaron a toda la familia, tomaron a Cam, esposa, a sus hijos, su familia, los pusieron afuera y ¿qué hicieron? Los mataron a todos. Entonces, Pablo está diciendo, si bien es cierto, este hombre pecó, pero nos afectó a todos. Entonces, hoy día el hombre del siglo XXI, ¿cierto? El cristiano del siglo XXI puede cometer pecados, ¿cierto?, individual, ¿cierto? Y quizás nadie se va a dar cuenta, pero Dios lo sabe. Y esa persona va a vivir esclavizado ese pecado, si que no se arrepiente. Dios está pidiendo, ¿cierto? Eso, que ahora, cuando hay arrepentimiento, que se vuelva, se arrepientan y la iglesia lo perdone. El pecado, ¿cierto?,
en el Antiguo Testamento es una situación muy seria. Las diferentes formas de connotación del pecado están presentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, errores blancos, rebelión, maldición, etc. Pero Dios odia el pecado. Dios desea la santidad. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, versículo, si volvemos a 2 Corintios, versículo 5 al 6, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchas. Ok, se arrepintió, entonces hay que recibirlo. Se arrepintió, hay que aceptarlo. Jesús dijo hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, que es un cambio radical, absoluto y total en nuestra vida. Es un giro de 180 grados. Hay arrepentimiento, se arrepintió. Entonces, perfecto, recíbanlo. Es un gozo. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarme y consolarme, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjense que ellos tenían que hacer eso, pero no lo estaban haciendo. Entonces, solamente queremos recibir el perdón de Dios, pero no somos capaces de perdonar. Perdonar es mostrarse en favor y en bondad hacia mi hermano que está caído. Tenemos que restaurarlo. La iglesia de Cristo, como decía Raúl Díaz, es el único ejército que mata a sus soldados cuando están caídos. Dime si no he escuchado más, mira esta acá, lo escuché decir, y todo en virtud del rumor. Hacemos juicios de valor, juicios inmediatos sobre una situación que no tenemos idea. Pablo está diciendo que deben mostrarle amor, favor y bondad. La palabra consolar es exhortar, animar. Fíjense que esta palabra tiene una construcción de dos palabras que significan llamar a uno que a un lado para animarle en virtud de lo que vivió. Hermano, te caíste, pero qué bueno que estás aquí, qué bueno, te animo a seguir la palabra. Eso es consolar, eso es animar. Y Pablo estaba deseando que ellos hicieran, cuando oramos en Mateo 6, cuando Jesús dice, cierto, los discípulos dicen, enséñanos a orar, en parte de la oración, en el final dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Perdonar. Fíjense que el perdonar es una acción que obra en el corazón de nosotros para olvidar para siempre. En el versículo 8 dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para él. Ágape, el amor incondicional. Tengo que amarlo como Dios lo ama. Tal vez no voy a ser su amigo. Nadie está diciendo eso. Pero lo amo, pero es mi hermano. Y lo amo en Cristo. Y puedo orar por él. Puedo interceder por él o por ella para animarle. Entonces, cuando Dios olvida nuestros pecados, fíjense que en Isaías 43, 25 dice así: yo soy, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Dios perdona, ¿qué significa? Olvida. Nunca más se acuerda. Cuando muchas veces el diablo nos engaña, ¿cierto? Y vamos, Señor, perdona, y Dios te dice: ¿de qué me estás hablando? Y yo ya te perdoné. Entonces, debo perdonar a mi hermano. ¿Qué debo hacer? Como dice la Escritura, amar a mi hermano. ¿Qué debo hacer? Perdonarlo. ¿Qué debo hacer? Olvidarlo. Jesús, ¿qué dijo en la cruz? Padre, perdona, porque no sabe lo que hace. Perdona. ¿Qué dijo Esteban? Señor, perdona. ¿Qué debo decir yo? Señor, ayúdame a amarlo y perdonarlo y a olvidar. Olvidar. Es como si nunca hubiera pecado. Esta es la idea. Sentado aquí, lo que está diciendo Pablo, confirma el amor con él, con ella. Restaura. El 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En Gálatas 6:1 dice que nosotros debemos considerar a nosotros mismos. Dice: no sean vosotros también pequeños, no sean demasiado espirituales. Ellos tenían que considerar su propia vida. Entonces, antes de apuntar a alguien, yo tengo que ver mi propia vida. Si no, estoy actuando igual que los fariseos, como un actor.
que solamente se recuerda la oración del fariseo: Señor, perdóname a mí, que yo soy un hombre puro, el hombre que estaba orando en el suelo, de batita. Muchas veces queremos poner nuestra autojusticia, pero eso no te da así, ¿verdad? Dios ve nuestro corazón y no lo podemos engañar. El versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Si Cristo no está en medio, nunca va a haber perdón, pero si Cristo está en medio, siempre hay perdón. Y Pablo dice: para que Satanás, ¿por qué hay que perdonar? Para que Satanás no haga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que está diciendo es que Satanás no debe sacar provecho alguno de esta aflicción, de esta división, de estos problemas o discordia que pueden existir, porque él es experto en sacar provecho de las situaciones, en los problemas familiares, en los problemas de esposo-esposa, hijo con el padre con hija, etc. Él es experto en sacar provecho de eso para confundirnos y engañarnos. Entonces, como él es experto, entonces nosotros que somos alertados para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Él quiere destruirnos. Debo reconocer las formas que él actúa. Cuando dice aquí maquinaciones, intenciones, pensamientos, se está actuando en la esfera de la mente, porque Satanás lanza allí la batalla en nuestra mente. Entonces, tal vez un día domingo se juntaron allí en Corinto, alguien estaba pensando: mira, ahí está sentado y mira, está cantando, pero yo no lo había perdonado. Entonces, para que Satanás no gane ventaja, esa persona tenía que haberlo perdonado y haberse concentrado en el amor de Dios. Dios es lo que quiere eso, que nos perdonemos unos a otros, pero también dice que no debemos ignorar, porque la batalla es nuestra mente. Efesios nos dice, es cierto, que hay una batalla, que debemos tomar la armadura. Santiago 7 nos dice que debemos resistir al diablo, someternos pues a Dios y esto huirá de nosotros. Entonces, someternos a Dios implica obediencia. El versículo 13 dice, 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, mandó a Timoteo, luego mandó a Tito para ir a recoger la ofrenda. Y como no lo encontraba, y a pesar de que la ciudad de Villa del Mar estaba abierta para recibir el Evangelio, él, ¿cierto?, optó por ir a buscar a su hermano Tito. El compañerismo cristiano es algo sumamente importante. Tiene que haber coinonía, no solo en el liderazgo, sino en la iglesia, para ayudarnos mutuamente. Pablo estaba preocupado por él, entonces prefirió ir por Tito. En el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Es el 14, ¿cierto? Sí. Mas Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo el honor de su conocimiento, porque para Dios somos gran honor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente honor de muerte para muerte, y a aquellos honor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjense, este versículo que acabo de leer, Pablo lo toma una figura que se daba cuando los generales del ejército entraban a Roma. ¿Se recuerdan? Cuando salían, se perdían en campañas militares, y cuando llegaban, y los primeros que iban al frente eran los prisioneros de guerra que iban a morir. Atrás de ellos venían los prisioneros de guerra que iban a ser transformados en esclavos. Pero alrededor de ellos iban los floristas, los que tenían incienso, lanzando perfumes y vítores al general por lo que había traído. Entonces, sea para muerte o para esclavitud, había un olor fragante. Entonces, cuando Cristo trae el Evangelio y trae salvación a nuestra vida, es un olor fragante delante de Dios. Pero cuando trae el Evangelio para aquellos, ¿cierto?, que lo reciben, lo escuchan y se resisten a creer, ese olor se transforma en muerte, porque ellos a sí mismos se están condenando por rechazar a Cristo. Entonces, sea para vida, es olor fragante Cristo, sea para muerte,
es dolor igual. ¿Por qué? Porque el Evangelio es predicado. Entonces, así como este general, Cristo es el general. Él trae la salvación a nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo, aquí le está diciendo a ellos, que Jesucristo trae la salvación. Y cuando hay salvación, entonces hay un olor fragante. Hay una vida que despliega ese aroma, el aroma de la vida en Cristo Jesús. Pero aquellos que están, o que creen que están conectados a Cristo, pero nunca han tenido el encuentro personal, de todas maneras es un olor, pero ya no para vida, es para muerte. ¿Cuántos hoy en la iglesia cristiana, en el mundo entero, su olor de muerte? Porque nunca se han encontrado con Cristo. Están perdidos. Intelectualmente están convencidos, pero su corazón nunca ha sido regenerado. Y recuerden que la regeneración pasa por el nuevo nacimiento, por la nueva vida que Cristo nos da. Y en el versículo 17 dice, pues no somos muchos, no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios. Medran, sacan cierto provecho, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Como parte de Dios, tu apostolado. Delante de Dios, tu integridad como pastor. Y el resultado y el fruto es el evangelio que él predica, que es un aroma agradable, porque es el evangelio de la salvación. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor, por este tiempo que podemos meditar en ella, Señor, y podemos reflexionar en las cosas que tú quieres cambiar de nosotros. Ayúdanos a ser sabios y a tomar decisiones sabias, guiados por ti, en tu voluntad y tu obediencia, Señor. Ayúdanos a discernir el tiempo en que estamos, Señor. Que seamos en todo tiempo un olor agradable también a tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, bendícenos, guárdanos, Señor, lo que queda de este día. Bendice a los que no pudieron venir, Señor, y a los que estaban recibiendo tu palabra, Señor, por el Zoom. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.